Comenzamos el domingo pasado una línea de pensamientos que hemos titulado Back to Basics. Y la idea es que toquemos algunos principios que deben de ser muy básicos en la vida del creyente. Y yo creo hoy en día que no hay ningún principio básico en la aplicación dentro de la vida del creyente. Porque si fuera muy básico y muy fácil, porque la gente puede determinar básico fácil, todo el mundo lo practicaría. Y no es así. La realidad es que a todos los creyentes, a todos los que dicen ser cristianos, se nos vuelve un reto la aplicación de muchos de los principios que nosotros vamos a ver. Nosotros comenzamos el domingo pasado, hablamos un poco sobre lo que era la salvación, pero no solamente la salvación, ¿por qué éramos salvos? Y una cosa en particular, que era salvos para poder seguirle, para poder seguir a Jesús. Y hablamos y establecimos el aspecto de que salvación se manifestaba en la vida del hombre para ser atraídos hacia Él, atraídos a Cristo. Una de las cosas que yo creo que distorsiona el evangelio, el gospel, la buena noticia de salvación, es el hecho en que el hombre fija su mirada siempre en el aspecto natural y fija su mirada en otros hombres, y al fijar su mirada en el aspecto natural y en otros hombres, definitivamente eso va a ser distorsionado, y eso que debiera seguir, que era la atracción hacia Él, hacia el Cristo, hacia Jesús, la salvación, la relación con Dios, se distorsiona y no lo practico de la manera correcta. Por eso algo tan básico de que cuando recibimos salvación es para ser atraídos hacia Él. No hay forma de que nosotros podamos funcionar en cuanto a una vida como cristiano, como creyente, si no es siguiéndole a Él. Siempre que me fije en un ente natural, más allá, porque hay entes naturales, por supuesto, que serán inspiración, serán de influencia, pero siempre que siga un ente natural, más allá que el Dios de los cielos y por aquel que yo tengo salvación, que es Jesús el Cristo, siempre va a estar distorsionado y no voy a tener la mejor práctica de lo que es seguir, de lo que es seguir. Y hoy quiero darle un poco de continuidad a eso. Cuando yo sigo, definitivamente establezco un principio, y este es el principio básico que vamos a estar tocando en el día de hoy. Es el principio básico de lo que es la obediencia. Si pudiera ponerle un título a este mensaje o a esta enseñanza, porque vamos a ver un poco más de versos en la palabra del Señor como vamos los miércoles, y voy a utilizar 3 ejemplos, creo que muy básicos dentro de la palabra del Señor para poder establecer la idea. El título sería La obediencia sencilla. Pero no solamente es la obediencia sencilla, es la obediencia sencilla pero sin reservas. Es una obediencia sin reservas. Una vez más, el domingo pasado nosotros establecíamos que la autoridad para seguir no está en lo atractivo del camino, sino quien me llama al camino, sino la persona que me está llamando, que era Jesús. Y muchos de nosotros una vez más cometemos el error de querer seguirle por lo que me puede prometer y la expectativa que tengo del camino, más allá del atractivo del camino, es quien me está llamando. Hoy lo que quiero que puedas reconocer es que cuando sabes quién es la persona que te llama, ahora dejas de negociar con lo que Él te pide. Y a veces nos volvemos expertos, y me has escuchado mencionar esto otras veces, en otras ocasiones, en negociar con Él. En negociar con el que me llama. En el camino negociar no solamente el camino, sino con el que me llama una vez más en el camino. Yo terminé utilizando una frase en el mensaje pasado y decía que la obediencia no compra la salvación, y te dije que iba a hablar de gracia y lo voy a dejar para el domingo. La obediencia no compra la salvación, pero la salvación en la vida del creyente siempre va a producir obediencia. Cuando nosotros miramos un patrón estructurado en la vida del cristiano, nosotros pudiéramos establecerlo así. Cristo nos llama, el discípulo, nosotros como discípulos escuchamos, pero no se puede quedar en el escuchar, nosotros tendremos que aplicar, y la aplicación estará en la obediencia. Pero fíjate qué interesante y qué poderoso lo que quiero que tú mires en esta noche, que cuando yo obedezco y cuando yo vivo en la obediencia a la palabra del Señor, la obediencia lo que me enseña es a confiar. Luego que obedezco, aprendo a confiar. Nosotros le exigimos
al cristiano que confíe, pero para poder confiar vas a tener que obedecer. Lo difícil en la vida del creyente no necesariamente es el confiar en Dios. Lo difícil será obedecerle. Ahorita yo hablaba con Ismael, que llega temprano a la iglesia, ¿verdad? Y está de vacaciones, porque él llega del trabajo corrido a la iglesia en la semana. Está de vacaciones, bajó de la montaña, como digo, de donde vive, abre la iglesia temprano. Él pensaba que era online hoy y era presencial. Cuando veo los aire acondicionados encendidos, porque yo salí de la oficina hoy y hacía tanto calor que los dejo encendidos, estoy hablando con él, estamos conversando y yo le digo, Ismael, para no decirle negrito, ¿verdad? La gente que nos ve no entiende quién es el negrito, pero yo le digo, negrito, ¿sabes cuál es el problema? Que hoy se supone que sea mucho más fácil, pero la realidad es, y si lo traigo al aspecto de obediencia, no es más fácil. Hoy se vuelve mucho más difícil. Por ejemplo, antes tendrías que llegar al templo con la vaca para tener que sacrificarla. La ofrenda era una vaca. Acá hay gente que brega con ganadería y sabe lo que le estoy diciendo. Y el trabajo que puede ser traer. Imagínate para el trabajo que da para alguien que sabe, imagínate para alguien que no sabe. Y tendrías que llegar con el ganado al templo para sacrificar en el templo, porque era un mandato de Dios, era un mandato divino. Y no era cualquier vaca, tendría que ser la mejor para presentársela a Él. Difícil. Hoy, voluntariamente, no solamente llegamos, voluntariamente le entregamos. Y todavía la gente piensa que puede ser complicado. El aspecto complicado siempre estará, una vez más, no en el tan solo hecho de poder confiar, es en el aspecto de obedecer. El mismo Dios que se le servía en la antigüedad, porque me he dado con gente que me ha dicho, es que debemos de vivir otra vez en los tiempos del Antiguo Testamento. ¿Cuáles son esos tiempos? Que caiga fuego del cielo y que queme. Y yo le diría a personas que piensan así, es que el primero que nos quemarían es a ti y a mí. Así que mejor vivamos por el aspecto de la gracia, y ese aspecto de gracia que no descarta la obediencia, aplicándolo correctamente en nuestra vida. Una vez más, la grandeza está en lo que quiero mostrarte en esta noche, que en la obediencia nosotros aprenderemos a confiar. La obediencia que yo te hablo en el día de hoy, que es una obediencia sencilla pero sin reservas, consiste en responder a la palabra de Cristo. Y una de las cosas que el creyente tiene que saber, que tiene que reconocer, no quiero adelantarme lo que quiero mostrarte en esta noche, es en el hecho de que no hay necesidad de modificarla. La palabra de Jesús, la palabra de Cristo, la palabra de Dios, no hay necesidad de modificarla. No hay necesidad de modificarla para proteger aquello que no queremos entregar. Y eso es uno de los grandes errores que solemos cometer. Y te lo voy a mostrar en esta noche en la vida de lo que es el joven rico. Nosotros no tenemos que distorsionar, nosotros no tenemos que modificar la palabra que se nos ha dado para entonces nosotros guardarnos de aquello que no queremos sacrificar y aquellos que queremos proteger y no queremos entregar. ¿Entregarle a cualquier ente natural? No, entregárselo a Él. ¿Cuántas palabras nosotros recibimos? No me quiero adelantar, pero le buscamos las 4 patas al gato, como decimos por ahí, para justificar la acción que tengo que tener hacia Él. Ah, pero eso es lo que dice ahí. No, pero la interpretación que yo tengo es la otra. No lo que dice, lo que dice. Y ahí, una vez más, es donde se vuelve complicado. Como punto de partida para moverme a las ideas de esta noche, yo quiero que tú reconozcas, porque un mensaje como este, y es usual a lo que nos hemos expuesto, a muchas veces entes de manipulación y todo lo que nosotros podemos mirar, y hago este disclaimer por decirlo así, que yo no estoy promoviendo una obediencia ni a líderes, ni a instituciones, no estoy promoviendo obediencia a impulsos personales, no estoy promoviendo una obediencia a ciegas, como yo siempre le he dicho. Aquí usted estudia, aquí usted analice, usted vaya a la palabra de Dios. Lo que yo estoy hablando y lo que estoy estableciendo con este mensaje es una obediencia absoluta a nuestro Señor Jesucristo. Una obediencia absoluta a nuestro Señor Jesucristo y a su palabra.
y a su palabra. Y eso es lo que debe vivir el creyente, en una obediencia absoluta a nuestro Señor Jesucristo y a su palabra. Que viene cualquier ente por ahí a decirte hagas o no hagas esto, y el filtro más grande que tenemos todos nosotros es la palabra del Señor. Y la obediencia absoluta que nosotros nos debemos como creyentes, como cristianos, es la palabra. Eso está bueno para un clip, ahí lo editaremos. Eso es lo que yo quiero hablarte en esta noche. La autoridad no está en la obediencia misma, siempre la autoridad estará en Cristo. Mira qué curioso este verso, y esta mañana lo vi de manera diferente. La palabra del Señor dice en el libro de Lucas, el capítulo 46, vas a escuchar el primer verso, y cuando mires el restante de los versos, lo vas a asociar a algo muy conocido. Y yo quiero que le des hoy este énfasis. La palabra del Señor dice en ese verso 46, Lucas 6, el verso 46, voy a leer hasta el verso 49. Dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y haces, qué dice? Lo que yo, y no haces lo que yo, ¿qué dice? Digo. ¿Por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? Si eso es poderoso, eso es profundísimo, eso tiene una grandeza increíble. Ahora vas a ver de los versos que nosotros solemos utilizar, que son los conocidos, y que yo estoy seguro que hoy tú vas a decir, ah, mira, esta es la introducción de esos versos. Mira lo que dice el verso 47. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que edifica una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre las rocas. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa. ¿Pero qué dice? Pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre las rocas. Entonces dice el verso 49, mas aquel que oyó y no hizo, mas aquel que oye y no hizo, semejante al hombre que edificó su casa sobre la tierra sin fundamento. Dice la palabra del Señor, contra la cual el río dio con ímpetu, luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Que yo quiero que tú reconozcas en esta noche, que aunque tú escuches a Cristo, si escuchas la palabra de Cristo sin obediencia, la realidad es que vivirás por una fe que no tiene un fundamento. Para que tu fe tenga fundamento, no se trata solamente de escuchar, se trata de ¿qué? De hacer. Nosotros siempre comenzamos ese verso con ese verso 47 que dice, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y la hace. Pero mira lo que dice el verso 46. Me llama Señor, Señor, y no hace lo que yo digo. Puedes conocer cómo se llama. Puedes conocer y habrás escuchado de él. Pero la pregunta es, una vez más, si haces lo que él dice que tienes que hacer para cuando experimentes lo que dice la palabra del Señor que se puede experimentar, ahora tengan los resultados que estoy seguro que todos nosotros queremos tener, los resultados del fundamento correcto o los resultados de no tener un fundamento correcto. Fíjate que no te dice que te excluye de la tormenta. No voy a adelantar el pensamiento. Es lo que yo te hablaba del camino. Es lo que yo te hablaba el servicio pasado y el domingo pasado del atractivo del camino. El atractivo del camino sería decirte, si le sirves no tienes tormenta. No. Jesús no enseñó eso. Jesús enseñó que cuando llega la tormenta, tienes o no tienes un fundamento. Y hoy yo te estoy diciendo que el fundamento está no necesariamente en conocer, el fundamento está en aplicar lo que conoces. Y la aplicación de lo que conoces está en la obediencia que te lleva a confiar. Difícil. De eso se trata. De eso se trata todo lo que te voy a decir. Yo quiero una vez más que reconozcas que escuchar a Cristo sin obedecer lo que produce es una fe sin fundamento. Aquí yo le estoy pidiendo al Señor una iglesia, un grupo de cristianos, de creyentes, que nos dé la capacidad una vez más de tener un buen fundamento de la fe.
En estos días estuve compartiendo con un pastor, su esposa, y tuvimos varias conversaciones. Y en una de ellas estábamos hablando específicamente del ente pastoral, de cosas que se pueden vivir quizás en el ministerio, y yo le hablaba del aspecto de admiración. Y mientras preparaba el mensaje, yo quiero que tú recibas como punto principal y como el punto número 1 en esta noche, es que Jesús realmente no llama admiradores. Jesús, nosotros vemos cómo llama discípulos. Los discípulos son los que son capacitados para crear el fundamento necesario, y digo yo que definitivamente tendrán las mismas tormentas y quizás unas tormentas un poco más agresivas, pero son los que demuestran cómo uno se mantiene en medio de ellas. Yo le hablaba a este pastor muchas veces cómo hay gente a nivel natural que insiste en que la gente los pueda seguir por el tan solo hecho de lo que es la admiración, cuando hay otros elementos en el desarrollo ministerial para que gente ahora más adelante pueda sentir una honra o lo que fuera, ¿verdad? A nivel de futuro. Y dime tú si Jesús no funcionó de esa forma. Un montón de admiradores podía tener, pero se encargó en ir y llamar específicamente a aquellos que iría a capacitar para darle la continuidad a la obra. Habría mucha gente que se invitó, hay mucha gente que lo siguió, hay mucha gente una vez más que lo llegó a admirar, pero lo llegó a admirar por lo que él era, conocían quién era, le pudieron haber dicho hasta Señor, pero escucha bien, la vida del discípulo tendría que ser diferente. A la vida del discípulo no solamente se tendría que enseñar para que fueran a obedecer, sino que el mismo Jesús en momentos específicos los probó a ver si estaban aplicando lo que estaban aprendiendo. No habría el tiempo quizás de irse detrás de la multitud que andaba con él para si habría una aplicación de la palabra. Era el mero confiar por la fe de que pudieran aplicarlo. Para había un grupo de personas que no. Habría un grupo de personas que estoy contigo, te envío, y cuando regreses dame los reportes que me diste. Y cuando me diste los reportes que me diste, ahora te voy a decir, te voy a tratar, y ustedes saben de la forma en que los llegó a tratar. Frases como, por ejemplo, hombres de poca fe. Tiene compasión de las multitudes, pero a esto, con compasión te digo que te falta fe, porque necesito crear el fundamento que necesito crear en tu vida para lo que te toca hacer. No es lo mismo. No es lo mismo. Yo me atrevería hoy a hablarle a ustedes y a hablarle a la gente que está conectada, que estoy seguro que están dando la milla extra, y lo que te toca decirles no es lo mismo. Las bendiciones que vas a tener, definitivamente, le pide al Señor que sean muy grandes. Pero escucha bien, más allá de las bendiciones, tú tienes que fijarte que lo que Dios está creando en tu vida es el fundamento. Es el fundamento. Eso es lo que yo quiero que tú puedas recibir. Mira una vez más ese verso 46. ¿Por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que te digo? Nosotros miramos expresiones de Jesús y venimos a estudiar la palabra del Señor, que no voy a leer los versos, para los que les gusta apuntar el libro de Juan y después léelos con calma en tu casa, el capítulo 14, el verso 15. Cuando Jesús decía, si me amas, guarda mis mandamientos. No es solamente que me ames, es que voy a medir si me amas. ¿Cómo? Guardando mis mandamientos. Nosotros miramos el libro de Santiago cuando la palabra del Señor dice en el capítulo 1, el verso 22, que seamos hacedores de la palabra y no solamente oidores. La palabra del Señor establece la expresión oidores olvidadizos de la palabra. O sea, Él quiere que seamos hacedores, no oidores. Y no solamente oidores, oidores olvidadizos de la palabra. En Mateo el capítulo 7, verso 21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, y yo estoy seguro que usted ha escuchado este verso, entrará en el reino de los cielos. Y mira esto que interesante, que la palabra del Señor dice, y no voy a profundizar en eso en el día de hoy, pero mira qué poderoso que dice, sino el que hace, y este es Jesús hablando, no es cualquier escritor, es Jesús hablando, sino el que hace la voluntad de mi Padre. El que hace la voluntad de mi Padre. El que hace la voluntad de mi Padre. Una vez más, el reconocer un nombre no quiere decir que reconoce la autoridad.
no quiere decir que se reconoce la autoridad. Siempre habrá una contradicción cuando llamas Señor a Jesús, pero te reservas el derecho de poder decidir que obedeces y que no. Siempre habrá una contradicción en nuestra vida, una vez más, en el aspecto de reconocer el señorío de Jesús. Y el domingo pasado te decía que cambia el señorío, ¿cierto? Pues siempre habrá una contradicción entre reconocer el señorío de Jesús, yo creo en Él, y es reservarnos el derecho a nosotros en decir, en esto sí, en esto no. Esto sí lo hago, esto no lo hago. Pastor, pero habrá alguien que cumpla todo. No, pero hay algo que distingue al creyente. Pastor, ¿y qué es? La disposición del cumplimiento. Y tú sabes quién tiene disposición y quién no tiene disposición. Analiza tu vida porque yo no la analizaré. No tengo la capacidad de hacerlo, ni tú tienes la capacidad de hacer la mía. Pero hay unos elementos en la vida del creyente que sí vemos si hay disposición en el corazón. Alguien sí lo ve. ¿Quién? Él mismo. Él mismo. La disposición de hacer. Podemos admirar los milagros. Podemos emocionarnos en alguna enseñanza. Hay gente que hasta defiende la doctrina sin conocerla, con la pasión. En estos días hablaba con alguien en la cancha de tenis y me decía, es que los dos temas que a mí más me apasionan es la política y la religión. Y me está hablando del conservadurismo y todas estas cosas. Y yo lo estoy viendo y yo digo, yo ni pensé que este tipo podía ser conservador. No voy a decir otros detalles, ¿verdad? Pero yo estoy viendo y estoy diciendo, dueño de una barra hasta antier, pero él cree en la familia. Pero él dice que no se debió establecer una agenda. Y yo lo estoy oyendo hablar y yo digo, ¿por qué traigo esto? Una vez más, habrá gente que se pondrá hasta a debatir en cuanto al aspecto religioso. Cantan en las iglesias de su grandeza. Una vez más hablan públicamente hasta de la fe. Pero la realidad es que el discípulo, haciendo esa distinción y que venimos semana estudiando sobre eso, el discípulo reconoce que la palabra se convierte en autoridad sobre todas sus decisiones. La palabra se torna en autoridad sobre todas las decisiones. Cuando tú vives por eso, te cohibes de unas cosas. Cuando vives por eso, no solamente te cohibes de unas cosas, te lanzas a otras. No es lo mismo, es el filtro de la palabra del Señor. Cuando nosotros miramos el libro de Mateo para moverme y concluyendo en esta noche, si me ayudas en el piano, en el capítulo 4, el verso 18, leo hasta el verso 22, dice la palabra del Señor: y andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Verifícate el streaming, porfa, que no se dañe ahí la grabación. Y le dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Nosotros veíamos la semana pasada a Leví, y en este caso estos hombres trabajando, estos hombres pescadores, muchos de ustedes saben la historia. Va de inmediato, se le acerca: venid en pos de mí. ¿Qué dice la palabra del Señor? Que al instante dejaron las redes y al instante le siguieron. Una vez más, no hubo explicación, no hubo una conversación, era una cuestión de instante, era una cuestión de instante, era una reacción de instante, la reacción de instante a la obediencia, la reacción de instante al poder reconocer la autoridad, la reacción de instante, no solamente de la obediencia, de reconocer la autoridad, sino que de la obediencia y la autoridad, la reacción instante a que hubiera un propósito mucho más grande en su vida. Esa es la distinción. El creyente, dice la palabra del Señor. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron, y pasando de allí a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo, a Juan su hermano, a la barca de Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante, mira la palabra al instante que se repite, al instante, la obediencia, una de instante.
instante. Es una que no necesita muchas explicaciones. ¿Por qué el disclaimer de decirte que no es para seguir hombres? ¿Por qué el disclaimer de decirte que no es para seguir organizaciones naturales? Porque la realidad es que una reacción de instante solamente puede ser divina. Tú analizarás todas las reacciones que vas a tener que tener en elementos naturales. ¿Qué quiere este? ¿Por qué se acerca? ¿Por qué me ofrecen? Definitivamente que vas a ser racional. Pero cuando es divino, cuando es la palabra, tú no dudas. Y la fe que tiene un fundamento es una fe de instante. Al instante me muevo, al instante hago. Dime tú, si no fue lo que sostuvo en un montón de ocasiones la vida de este hombre que estaba siendo llamado Pedro. El de reaccionar a la obediencia en un instante. Un instante. La fe que Cristo demanda no consiste únicamente, y yo creo que nosotros debemos de ser muy sabios en esto, en recibir y aceptar información acerca de Él. Nos volvemos expertos en recibir y aceptar información de Él. Amén, lo recibo, esa palabra es mía. Y al instante tengo una reacción a la información, pero no se queda en una reacción a la información. Yo creo que la información nutre la fe, capacita la fe, establece el fundamento. Consiste en colocar nuestra vida detrás de sus pasos. Le vi, Pedro, te sigo, voy en pos de ti. La búsqueda de Jesús siempre será a gente dispuesta. Por eso yo insisto que esto no es para vagos. Cuando mira la palabra del Señor, no veo uno que estuviera haciendo nada, no me la conozco toda. Y habrá algún caso, si existe, de que fuera vago y no estuviera haciendo nada, que lo puso a hacer. Que lo puso a hacer. Que lo puso a hacer. Escucha bien, la evidencia de que Cristo es nuestro Señor no es cuando hablamos de Él. Una vez más es cuando obedecemos lo que Él dice. Cuando obedecemos lo que Él dice. No podemos admirar su nombre sin movimiento. Lo decía el domingo pasado, quedándonos estáticos. No se trata de eso. Hay que seguirlo. Hay que seguirlo. No permanecemos en el mismo lugar, por eso se habla de cambio, por eso se habla de transformación. Eso es lo que nosotros vivimos. Para moverme en esta noche, la obediencia siempre toma. Y esta es de las cosas más importantes que quiero destacar en el día de hoy. La obediencia siempre toma una forma concreta en nuestra vida. Y cada uno de nosotros vamos a tener que identificar cuál es esa forma concreta. Porque la exigencia que tendrá Dios hacia ti no necesariamente será la misma que tiene hacia mí. Pastor, ¿a qué te refieres? La palabra de Dios es la misma para todos. Y hay unos principios que no se comprometen que son para todos. Eso es lo básico. Pero cada uno de nosotros tenemos el reto de poder identificar cuál es la forma concreta de obediencia en mi vida. ¿Cuál es el sacrificio que tengo que hacer, por decirlo así? ¿A qué voy a tener que decir detente? ¿En qué me meto, en qué no me meto? ¿Qué lo está sustituyendo a Él? Hoy en día nosotros no hablamos de ídolos porque pensamos que ídolo es un yeso. Y lo encerramos en yeso y hay un montón de ídolos por ahí. Y seguimos un montón de ídolos y sustituye lo que es Dios. La realidad es más, utilizamos a Dios para los ídolos. Porque tenemos la fe suficiente para poder adquirir muchas de las cosas de esos ídolos. Sin embargo, no tenemos la misma fe para un montón de cosas que estoy seguro que Dios quisiera que la tuviéramos. Y no quiero traer ningún ejemplo para no pisar callo. Pero cuando la taquilla cuesta 200 pesos y tú tienes la fe de comprar una taquilla de 200 pesos, pero no tienes la misma fe para comprar los 200 pesos en Ribeye. Difícil. O sea, esto no es por menospreciar los alimentos, pero come Chef Boyardee para la taquilla de 200 pesos y piensas que Ribeye está caro. Cada cual con lo que le gusta comer. No sé si traje el mejor ejemplo y no sé si se enchimbe lo que me puedan estar viendo, pero ¿cuál es la forma concreta? Mateo el capítulo 4, el verso 20, lo vimos. Ellos dejando todo al instante le siguen.
Lucas, el capítulo 5, el verso 27 al 28, esa expresión de sígueme, y dejándolo todo, se levantó y lo siguió, hablando de Leví, que lo vimos la semana pasada. Un Abraham, el padre de la fe, Génesis, el capítulo 12, el verso 4, y se fue Abraham como Jehová le dijo. ¿Para dónde iba? Él ni sabía. Pero ¿sabes qué hizo? Se fue. Yo estoy loco porque Dios me llame a un sitio. Ese chiste ya lo voy a quemar el chiste. Hay 2 o 3 que van a creérselo de verdad. Y usted sabe por dónde es. Juan, el capítulo 2, el verso 5. Estoy diciendo, hagan en la boda de Canaán. Haced todo lo que él dijere. Ponte a pensar ahora en estos tipos. Me voy a mover para poder cerrar esta noche y poder orar. Pero ponte a pensar en estos tipos que ahora son expertos trabajando con vino. Y Jesús pide tinajas para echarle agua. O sea, nosotros hemos visto estos versos 1000 veces. Pero ponte a pensar ahora desde la perspectiva de los que manejan vino, de los que se dedican a eso. Ahora que venga un hombre a decirle, no, tráeme esas tinajas y llénamelas de agua. Cuando lo que necesitaban era agua. No, ¿qué necesitaban? Vino. ¿Qué era lo que estaban esperando que llenaran? De vino. ¿Y de qué la llenó Jesús? De agua. Pero si lo que necesitaban vino, que se echara agua, ¿qué era lo que iba a haber? Vino. Podemos creerle de esa forma. Podemos creerle de esa forma. Nosotros tenemos que entender que no siempre todos, escucha bien, viendo la vida de estos hombres, y es un error que se solió cometer, y estamos hablando de lo básico, pero se solió cometer históricamente en muchas ocasiones. Nosotros no tenemos que dejar de ser realmente lo que somos en el aspecto profesional. En estas profesiones no tenemos que dejar casas, posesiones. Lo que estos relatos nos deben llevar y lo que estas historias y el conocimiento que quiero llevar a tu vida en el día de hoy y a través de la palabra del Señor, lo que nos debe de hablar a nuestro corazón es que cuando Él nos llama, siempre su palabra tendrá una prioridad sobre todo aquello que antes gobernaba nuestra vida. No es dejar el trabajo, es pensar quién gobierna nuestro trabajo. Yo lo he dicho en múltiples ocasiones. A veces queremos salir corriendo de lugares que lo que tenemos que hacer es creerle al Señor que ese lugar se ha transformado por lo que Él haga en nosotros. Que habrá en momentos que tendré que salir. Definitivamente hay lugares que hay que salir. Pero no piense que porque te vayas de tu casa solucionaste todo el problema. Si te vas a meter en otra, que vas a seguir siendo el mismo problema que fuiste en esa. Si eres gritón en esta, te metes en esta y vas a ser igual de gritón. Eres malcriado en esta y abusador en esta, vas a ser igual de malcriado y abusador en esta. ¿Eres vago en este trabajo? Me poner siempre los ejemplos que siempre pongo. No le pidas a Dios que te dé una empresa. No le pidas a Dios que te dé un negocio pensando que porque ahora eres jefe vas a tener más tiempo libre. Dame un close-up. Yo quiero ser emprendedor para tener más tiempo libre. En su momento tendrás tiempo libre. Que podrás administrar tu tiempo, esos otros 20 pesos. Pero tendrás que tener mucha sabiduría. Vas a tener que tener mucha inteligencia. Vas a tener muchas capacidades naturales, pero sobre todas las cosas vas a necesitar a Dios. Para cuando lleguen esos momentos de ocio, tengas la capacidad de disfrutarlo y saber que cuando regrese vas a tener que resolver todo lo que dejaste anteriormente. Parte de los procesos de la vida. Lo que yo quiero que tú reflexiones y concluyo en el día de hoy, una vez más, se trata de que Cristo, su palabra, el llamado hacia tu vida, es demostrar que tiene prioridad sobre todo aquello que tú reconocías como más grande en ti. Que tú reconocías como más grande en ti. Para concluir en esta noche, las cosas que yo quiero que tú dejes de hacer, ahora para establecer lo que debes dejar de hacer, es complicar lo que Jesús dijo para proteger
lo que no quieres entregar. Y te lo mencioné al principio del mensaje, yo creo que esto es lo más difícil para todos nosotros. Pastor, ¿cómo es eso? De complicar lo que Jesús dijo para entonces nosotros proteger y nosotros postergar lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que entregar. Cuando nosotros miramos la palabra del Señor y no encuentro un ejemplo más grandioso que este, en el libro de Marcos, el capítulo 10, el verso 21, 22, cuando miras esa historia y los versos siguientes, la famosa historia del joven rico, Jesús ahora le dice a este hombre: vende lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. ¿Cierto? Esa fue la invitación que le extiende Jesús. Y fíjate que ahora el hombre, dice la palabra del Señor, que se va triste. Cuando tú miras el capítulo y léelo una vez más en tu casa, la Biblia dice que este hombre ahora se va triste porque tenía, dice la palabra del Señor, muchas posesiones, ¿cierto? De lo que nosotros tenemos que realizar es que este hombre entendió muy bien a Jesús. Pastor, ¿por qué tú dices que entendió muy bien a Jesús? Porque se entristeció. Y no es lo mismo entender a Jesús que entender a Jesús para hacer lo que tienes que hacer y la obediencia que yo te estoy hablando. Él entiende a Jesús, pero no hizo lo que tenía que hacer. Pastor, ¿y entonces qué hizo? Complicó todo, que es lo que te estoy diciendo que no tienes que hacer, para entonces proteger lo que tenía que entregar. No está registrado, pero estoy seguro que el pensamiento era: ¡ja! Con todo lo que yo he luchado para tener esto y dárselo a aquello. Pero ¿y qué se cree? Cuando nosotros miramos bien lo que representaba este hombre, no se trataba solamente de un aspecto económico y de poder repartir lo económico, es que este era un hombre de influencia en la sociedad. Habría sido de influencia a niveles religiosos, a niveles políticos. Se dice que había alcanzado unas ciertas posiciones que no cualquiera alcanzaba, y para colmo tendría posesiones. Y ahora Jesús le dice: vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Cuando la realidad es que Jesús no le estaba complicando la vida. Todo lo contrario. Jesús se la estaba simplificando. Jesús le estaba diciendo: depende completamente de mí. Para concluir en esta noche y reflexionemos, dime tú qué historia bíblica está marcada en que Jesús, luego que lo llamara, se fuera detrás de ellos a ver si habrían hecho lo que habrían hecho. El domingo pasado, ¿acaso no vimos a aquellos hombres que establece la palabra del Señor que quisieron seguir a Jesús? Pero todos tuvieron una excusa para poderlo seguir. A ninguno Jesús se fue detrás de ellos para ver si harían lo que habrían de hacer. Todo lo contrario, ellos se fueron detrás de Jesús. Porque no es lo mismo pretender tener una vida considerando que Jesús esté detrás de mí, a ver si yo hago, que Él vaya adelante, yo seguirlo y poder hacer lo que Él quiere que yo haga. No es lo mismo. Nosotros pretendemos complicar las cosas y, una vez más, hacernos 1000 preguntas. Y como yo le digo eso sin número de ocasiones, y como suelo enseñarle a mi hija en un montón de ocasiones, no es malo tener dudas, no es malo tener preguntas. Lo que siempre vas a tener que evaluar son las respuestas que conseguirás de esas preguntas, si son respuestas que te acercan o te alejan a Dios. Te alejan de Dios. Y somos expertos complicando lo que Él dice para no hacer. No voy a traer ni ejemplos, porque ahí sí que duele. Cuando tenga tiempo, te sientas con el analista financiero y te demuestra que tienes el espacio para ahorrar. Te sientas con el analista financiero y te demuestra que tienes el espacio para invertir. Hacer lo mismo para Dios. Cuando tengas tiempo, te sientas con el mentor que te cobra por sentarse contigo y te demuestra que sí tienes el tiempo para hacer ejercicio.
Yo te estoy hablando una vez más de seguir entes naturales. Y no tomes esto como un regaño para nada. Tú te debes sentir orgulloso de lo que estás haciendo. Sentirte orgulloso de lo que vas a hacer. Tú eres diferente. Tú que estás aquí, tú que estás conectado a la distancia, eres diferente. Pero es como nosotros podemos permanecer y podemos seguir siendo la diferencia en medio de todo lo que nosotros podemos estar viviendo, porque el reto, créeme, como te digo, que es bien, bien, bien grande. El domingo pasado lo veíamos, y es el error que ninguno de nosotros debemos de cometer, pastor. ¿Cuál es? El vivir por una obediencia condicionada. Ninguno de nosotros debemos vivir por una obediencia condicionada. Lo que tú digas, lo que tú quieras. Proponte los próximos días. ¿En qué vas a obedecer a Jesús? ¿En qué vas a obedecer a Dios? Proponte en estos días una cosita. Una cosita. Proponte. Y volvemos. Yo sé que estoy hablando a ustedes hoy, pero esto va más allá. Esto lo verán en YouTube, lo verán en... No lo tomes personal que te tengo a ti hoy aquí, porque a veces suena fuerte, pero todo el que está al alcance de mi voz, y es algo que yo me tengo que aplicar, pero proponte en estos días. ¿En qué eres lo más irresponsable? ¿Que tú consideras hoy que eres lo más irresponsable? Pues proponte obedecerle. ¿A qué le das largas al asunto? Yo sé que es difícil. Yo sé que da dolor de cabeza. Yo sé que sube la presión. Pero se puede. ¿Cómo se puede? Obedeciéndole. Obedeciéndole. Cuando éramos chiquitos, si no obedecíamos, y voy a orar, ¿qué venía? El correazo. Ya no, porque ahora criamos con... Pero antes, cuando era chiquito, escucha lo que estamos aquí, no lo obedezcas tú, aventúrate. Aventúrate, ¿cierto? Hoy es mucho más fácil, pero mucho más difícil. Porque no hay que esperar el correazo, hay que mirar todo lo grandioso que tiene una vida que es llamada por Él. Amén. Si puedes creerle, dale un fuerte aplauso al Señor. Ya nos vamos.